Amados en Cristo, bendecida tarde. Aquí estamos y damos gloria al Señor, una oportunidad más para llegar a sus hogares por medio de estas ondas de video, a sus casas, compartir lo que creemos que es la palabra de Dios que quiere ministrar nuestras vidas. Recuerden que estamos hablando acerca de Lázaro, recuerden que estamos concentrados en Juan capítulo 11 y estamos extrayendo todas las perlas que el Señor nos dejó allí, que fueron aplicables para Lázaro, porque Lázaro va a volver a la vida, la historia va a terminar bien, que fueron aplicables a Lázaro, a Marta, a María y por ahí derecho también a nosotros. Entonces ya hemos visto varios videitos, ya hemos hecho varios videos con respecto a la historia de Lázaro. Cuando crees en Dios pero no le crees, muéstrale tu identificación, todo obra para bien. Si no las ha visto, yo lo animo a que las vea y de verdad que usted va a ser animado por la palabra de Dios. El videito de hoy también lo voy a hacer en son de pregunta o de admiración, porque las preguntas siempre quieren llevarnos a un punto y a una parte importante en la palabra. Entonces puede ser una pregunta o puede ser una afirmación, usted puede escoger cuál de las dos lo hace. Y el videito lo titulé ¿Es que a Dios no le importo? En son de preguntas. ¿Es que a Dios no le importo? O en son de admiración. Es que a Dios no le importo. Y hay mucha gente que está batallando con estas dos ideas, creyendo que a Dios sus vidas, sus asuntos, sus situaciones y las cosas difíciles que están pasando, como que Dios es ajeno y como que Dios es sordo y como que a Dios no le importa o le vale nada. Ahora estoy hablando para cristianos. Todos estos videos que hablamos son para seguidores de Cristo, los que hemos decidido hacer a Cristo Señor y Salvador, porque hay mucha gente que ni tiene a Dios en su corazón, que ni le conocen o lo conocen solamente por mito, o como el primer video, conocen a Dios pero no le conocen realmente en su obra, en su amor, en su voluntad. Entonces no va a aplicar. Estos videos y esta palabra es para personas que han decidido seguir a Cristo. Y si tú nos ves por primera vez, al final te digo cómo haces para que recibas a Cristo y para que disfrutes de todas las bendiciones y de todas las cosas que Dios tiene programadas para nosotros. Entonces, estamos hablando acerca de Lázaro. Lázaro cae enfermo, las hermanas Marta y María le mandan a avisar a Jesús. Jesús, el que amas está muerto. Y entonces vamos a seguir con la historia y vamos a ver cómo lo que nosotros vemos como el acabose, como el fin de todo, solo es el comienzo para que el plan de Dios empiece a funcionar. Y muchas veces nosotros en esos tiempos de desesperación y en esos tiempos de angustia y tiempos difíciles tendemos como a levantar el puño al cielo y Dios, es que no te importa, Dios, no tienes cuidado de mí, Dios, si yo he sembrado, he diezmado, he ofrendado, he ayudado a otros, ¿qué pasa, Dios? Y levantamos el puño al cielo y Señor, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no te manifiestas? Pero en este video vamos a ver que en muchas ocasiones, por no decir que en todas, pero en muchas ocasiones los silencios de Dios más adelante van a terminar en algo glorioso y en algo poderoso para nosotros. Y el Señor Jesús se lo dijo a los discípulos. Es algo que va a pasar para la gloria de Dios y es algo para que Jesucristo fuera glorificado. Entonces, cuando le llega la noticia, escuche esto, cuando le llega la noticia de que Lázaro está enfermo, mire lo que dice el versículo 6. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué hizo? Usted mira los versículos siguientes y básicamente se dedicó a predicar en otros lugares. Ahora, a primera vista parece que a Jesús como que no le importa a Lázaro, ¿no? Le acaban de decir, Lázaro está enfermo, tu amigo está enfermo. Jesús, bueno, listo, puedes seguir predicando la palabra. ¿A qué región vamos, apóstoles? Vamos a seguir predicando la palabra, sí. ¿Qué región nos queda? Y como que no lo hubiera prestado atención, ¿no? Que es completamente diferente a nosotros, porque nosotros en un momento de angustia, en un momento de dificultad, tal vez eso saltamos, gritamos, manoteamos, corremos y tomamos una serie de decisiones que a la larga nos damos cuenta no fueron las más acertadas. ¿Y por qué tomamos esas decisiones? Porque no hemos aprendido a quedarnos quietos y no hemos aprendido a confiar en el Señor y no hemos aprendido a que si María y Marta hubieran enviado la razón y hubieran quedado en tranquilidad, perfecto, el Señor sabrá cómo lo hace, ya el Señor tiene la respuesta, no hay ningún problema. Pero cuando Jesús llega y ya les reclaman, Señor, ¿y qué pasa? Entonces se nota que ya no estaban confiando en Dios y se nota que no estaban confiando en Jesús y se nota que tal vez para ellas Jesús fue como un indolente. Es que no se da cuenta que nuestro hermano estaba enfermo, pero bueno, no me adelanto. Pero el punto es que Jesús, a diferencia de nosotros, Jesús dice, siguió predicando la palabra. Jesús ya dio la palabra, esta enfermedad no va a terminar en muerte, todo va a salir bien, y se queda tranquilo y sigue predicando. Y como les digo, nosotros infortunadamente muchas veces tomamos decisiones. Yo recuerdo, hablaba con mi esposa en estos días de las muchas cosas que hablo,
recuerdo que por el año 2018, 19, estábamos pasando una situación así como bastante complicada, económica, y estábamos orando al Señor, estamos creyendo al Señor por una respuesta, por una salida para nuestras finanzas, necesitamos un dinero, y oh sorpresa, de la nada salió una corporación que, mejor dicho, es lo peor que nos ha pasado a una corporación financiera, y supuestamente en ese momento fue lo mejor y vimos como la respuesta de Dios y el Señor contestó y así era y etcétera, pero 2 años después nos dimos cuenta que fue la peor decisión económica que pudimos haber tomado. Es una agencia bancaria, no sé cómo se llama eso, pero es de lo peor y de lo más ladrón de la vida. Pero el asunto es que nosotros, en nuestra angustia y en nuestro querer solucionar, lo que hicimos fue, mi mamá tenía una frase y decía, lo que hicimos fue montarnos en una vaca loca. Lo que hicimos fue meternos en una sin salida, y hasta el sol de hoy ya casi terminamos de salir de eso, pero ha sido un complique porque es lo más difícil y lo más complicado, pero en su momento nosotros lo vimos como la salida, como la solución, como que eso era de parte de Dios, pero nosotros en el fondo sabíamos que no era así. El punto es que aprendamos. El Señor por su palabra nos está enseñando día a día a ser imitadores de Él. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo imitaba a Cristo, y nosotros necesitamos tomar también esa naturaleza de Cristo en nosotros, y a pesar de la angustia, a pesar de los problemas, sabernos quedar quietos. Entonces, no es desinterés, es sencillamente que Él ya sabe cómo va a orar y ya sabe cómo van a terminar las cosas. Ahora bien, me encontré otra historia que habla mucho acerca de esas Martas y esas Marías que nos convertimos muchas veces por nuestro actuar y por no dejar al Señor actuar, al Señor moverse, al Señor glorificarse. Y está en Marcos 4. En Marcos 4 el Señor le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Y en el versículo del 32 en adelante dice que se levantó una gran tormenta, que el agua entraba al barco, que ya casi el barco se anegaba, y Jesús dice que estaba en la cabecera del barco durmiendo. Estaba recostado sobre una almohada y estaba durmiendo. Así que los discípulos van, esos discípulos que son muy parecidos a nosotros, esos discípulos que tienen muchas características como las que tenemos nosotros, ellos van a despertar a Jesús, y mira la forma en la que lo hacen. Marcos 4:34. Entre tanto, Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, recuerda el puño al cielo, Dios, ¿qué piensa de la vida? Bueno, y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Que es como traté nuestro video hoy. Es que a Dios no le importa, le están diciendo exactamente la misma pregunta. Y es la misma pregunta que le hacen Marta y María. Señor, te mandamos decir que tu amigo, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no estabas aquí con el puño al cielo? Señor, muy parecidos a Marta, María, los discípulos, muy parecidos a nosotros hoy, pero estamos para aprender. Entonces, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Es lo mismo que le dijo Marta y María cuando llegó. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que nosotros necesitamos aprender a que si el Señor dice que no va a pasar nada, que no va a terminar en muerte, como le dijo a Marta y a María y como le dijo a sus discípulos, Él no le dijo a sus discípulos en Marcos 4, pasemos y tengamos un suicidio colectivo. Pasemos y que tenga que pasar lo que pase. No, Él le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Ahora hay un punto grande para tener en cuenta aquí. ¿Cuál es? Jesús les dijo, pasemos. Si el Señor está con usted y conmigo, como estuvo con los discípulos, podemos tener la plena seguridad que nada va a pasar. Si Jesús estaba con los discípulos en el barco, ellos pueden tener la plena seguridad que no importaba cuán grandes y altas fueran las olas, el barco nos iba a hundir. Pero ellos con Jesús en la barca, y estaban llorando, y estaban gritando, y estaban aterrorizados. Muy parecidos a nosotros hoy. Pero estamos para aprender, una vez más lo digo. Entonces, versículo 14 de Juan 11. Entonces Jesús ya le dijo a los discípulos, Lázaro ha muerto. Ahora escuche esto, versículo 15. Porque aquí sí parece Jesús confirmar que a Él no le importa nada. Aquí sí parece Jesús confirmar que la vida de Lázaro le importaba un comino. Y aquí sí parece, si se coge la palabra en el contexto literal, realmente lo que Jesús está diciendo es, a mí no me importa. Mira lo que dice, versículo 15. Entonces Jesús les dijo, Lázaro ha muerto, el 14. Y el 15, y me alegro. ¿Qué dijo?
Me alegro, pero ¿cómo así? ¿No se supone que era su amigo? ¿No se supone que lo amaba? ¿No se supone que usted estaba agradecido con Marta y María, que cocinaban para usted, que lo honraban, lo respetaban, que Lázaro abría su casa? ¿Cómo así que me alegro? Sí, dice Jesús, déjeme leer, déjeme decirle completo. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que ustedes ahora crean. ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué parece que a Dios muchas veces nuestras cosas no le importan? No es que no le importen, es que Él está esperando y está confiando en que nosotros podamos desarrollar la fe suficiente para creer que no vamos a morir, que no nos vamos a quebrar, que no nos vamos a arruinar, que la enfermedad no nos va a destruir, que la violencia no nos va a matar, que no vamos a ser parte de las estadísticas de este mundo de derrota, de muerte, de pobreza, de ruina. Lo que Él desea, lo que Él deseaba para sus discípulos, porque recuerde, cuando los discípulos, Señor, ¿qué pasa? Y Jesús se levanta y reprende al mar y se calma, les dice, ¿cómo es que no creen todavía? ¿Por qué dudan? ¿Por qué no han desarrollado fe? ¿Qué era la idea del Señor en esta tormenta? No que Él la haya levantado, pero Él usa las cosas para bien. ¿Cuál era la idea de esa tormenta? Que los discípulos pudieran desarrollar fe para creer que si Jesús estaba en la barca con ellos, no iban a morir, pero no lo lograron. ¿Cuál era la meta de esta? De que no hubiera llegado cuando Lázaro estaba enfermo, sino cuando Lázaro murió. No es porque fuera desalmado y no le importara. Dice, me alegro no haber estado allí para que ahora ustedes crean. Las situaciones difíciles nos deben llevar no a levantar nuestro puño contra Dios. Dios, ¿es que no te importa? No, los tiempos de angustia y los tiempos difíciles nos deben llevar a tener la convicción real y absoluta. El Señor está en control. Yo confío en el Señor. Yo no moriré. Yo viviré y yo voy a contar las grandezas del Señor. Lo que dijo el salmista, de una cosa estoy seguro. Yo voy a ver la bondad del Señor. Yo voy a ver la fidelidad del Señor. Y el barco se puede estar zarandeando y el barco puede estar a punto de partirse. Pero usted y yo tenemos la convicción. No vamos a morir. Vamos a vivir y vamos a ser ejemplo para el mundo de lo bien que Dios trata a sus hijos. La finalidad de la tormenta y la finalidad de la muerte de Lázaro era para que crean. Con ese fin estaban sucediendo esas dos cosas. No que Dios las estuviera causando, pero estaban siendo utilizadas. Y Dios desea que esas situaciones difíciles, que no es que la traiga el mundo, el diablo, las adversidades, o muchas veces nosotros nos montamos en esas vacas locas, como les dije, nos metemos en esos problemas, pero que podamos tener la plena convicción. El Señor está con nosotros. Si el Señor está con nosotros en el barco, no hay problema, no hay lugar para la duda, no hay lugar para la incredulidad. Yo sé que vamos a pasar al otro lado. Mire lo que dice Marcos 40 y con eso termino. Marcos 4:40. Después Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no creen? Ahora, eso le dijo a los discípulos y ahí estaba incluido Juan. Ahora mira lo que escribe Primera de Juan capítulo 4 verso 16. Eso me animó muchísimo y yo confío que lo anima a usted. Y termino con este verso. Primera de Juan 4:16. Y nosotros le hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora Juan cambió su expectativa. Ahora Juan, Pedro, los apóstoles y ustedes y yo vamos a cambiar nuestra mentalidad. Y ya el Señor no tiene que decirnos ¿cómo es que no creen todavía? ¿Cómo es que no tienen fe? No, ahora lo que nosotros podemos tener la afirmación total y absoluta. Primera de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido a Dios. Nosotros hemos creído en Jesús. Nosotros hemos creído que Dios es amor y por lo tanto la victoria está destinada para nosotros. Hagamos lo que hicieron los apóstoles más adelante, cuando ya recibieron una revelación y cuando Cristo se hizo realmente y una verdad y una revelación y una realidad absoluta en sus vidas. Ahora ellos pueden decir, conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo, hemos creído en Él y la victoria nos está garantizada. La palabra de Dios, ¿para qué se dejó? Para enseñarnos. Aprendamos hoy que no es que a Dios no le importe. Aprendamos hoy que ese puño de Señor no te importa, lo podemos cambiar por levantar unos brazos en adoración, en exaltación, y que nuestra oración sea para decirle, Señor,
Mi vida está confiada en ti. Señor, parece que el barco se va a hundir. Parece que las olas nos van a negar. Parece, Señor, que el barco ya no hay nada más que hacer, Señor. Parece que no hay una salida. Pero yo he confiado en ti. Yo he puesto mi confianza en ti. Yo he puesto mi mirada en ti. Yo he confiado en que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que yo no voy a morir, que yo voy a vivir tus obras, que yo voy a vivir tu grandeza. En lugar de tener ese puño levantado, levanto ambas manos en adoración y en exaltación y me rindo a ti y te reconozco como mi Señor, y yo sé que no hay nada imposible para ti. Tú lo vas a cambiar y tú vas a obrar para mi bien y para mi bienestar. Y si tú no conoces a Cristo, esta es la oportunidad perfecta. Que abras tu corazón y de lo profundo de tu ser le digas: Señor, yo acepto tu sacrificio en la cruz. Yo te recibo como Señor y Salvador y yo disfruto de todos tus beneficios. Y uno de esos beneficios es que Él está con nosotros en la barca, cualquiera que sea. La barca del matrimonio, la barca de la empresa, la barca de la economía, la barca de las finanzas, la barca emocional, cualquiera que sea. El Señor está con nosotros. Y sin importar lo duro y difícil y lo negra y complicada y oscura que se ve la tormenta, vamos a llegar a una tranquila playa. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Entonces, no es que a Dios no le importe, Él está trabajando y Él dice que en las vidas de los creyentes todas las cosas obran para bien. Déjalo obrar, déjalo manifestarse y vas a ver un cambio extraordinario en tu vida. Un abrazo grande, les bendecimos y nos gozamos profundamente de compartir la palabra con ustedes. Bendiciones, chao.